enamorarse de un problema y no enamorarse de una solución, que es lo que generalmente pasa. Uno, por ejemplo, busca tecnología, solucionar problemas vía la tecnología, o solucionar los problemas vía cualquier moda que hoy día puede estar en nuestros medios, en el fondo. Pero lo que a mí me gustaría plantear hoy día es la necesidad de involucrarse en los problemas, porque desde ahí salen las soluciones más importantes. Entonces, el primer título de la canción es innovar y solucionar desde estando en los problemas, experimentando los problemas en carne propia. Y segundo, quiero plantear temas de educación que hoy día, en el fondo, salen a la luz y me parece fundamental poder sacarlo a flote. Uno es que no basta el computador, no basta en el fondo el Wi-Fi, la importancia del propósito, la importancia del sentido, la importancia del para qué. Hoy día, en esta era tecnológica, Singularity University, que habla de que habla justamente de innovar, de cuál es el mundo que vamos a tener en 5, 10, 15 años, dice que la profesión que menos se va a poder reemplazar en esta era de la tecnología es justamente el profesor. ¿Y por qué no se va a poder reemplazar el profesor? Porque el profesor es el que le da sentido a las cosas, el que da el para qué. Y hemos visto en época de pandemia de que a pesar de tener tecnología, a pesar de tener en el fondo internet o computador, hoy día vimos al ministro, hoy día mismo, diciendo: me preocupa la cantidad de gente que va a desertar del sistema escolar, incluso teniendo internet, incluso teniendo computador. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita sentido, el ser humano necesita propósito. Y ahí voy al segundo tema, que es qué es lo que ha pasado en nuestro sistema educativo por mucho tiempo, y lo hemos dicho y no se entiende, y espero que con época de contexto de coronavirus sí se entienda, es que nuestro sistema educativo es tremendamente curriculista. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro sistema de educación empecinado en pasar materia, empecinado en que todos puedan pasar el currículum. Cuando digo empecinado, digo que la gente de las direcciones provinciales o el ministerio o la agencia de la calidad o la superintendencia van y una de las preguntas que te hacen es: ¿cuánto ha pasado el currículum? Cuando lo importante debiera ser cuánto han aprendido. Y solamente para que tengan un orden de magnitud de la gravedad de todo esto, quiero dar dos datos. Uno, nosotros en promedio, haciendo clases en los colegios más vulnerables de Chile, nos gastamos casi 60 millones de pesos el año pasado en data, en información. Y nuestros estudiantes en promedio están 2,2 años atrasados. 2,2 años atrasados en cuanto a lo que es el currículum nacional. Pero es peor aún, porque la varianza en cada curso que tenemos es de hasta 6 años cognitivos. ¿Qué significa esto? Significa que en un curso de octavo básico tenemos estudiantes de cuarto básico, de quinto básico, de séptimo, de sexto, de séptimo, octavo y de primero medio, gente que está adelantado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo paso el currículum? Básicamente pierdo el 85% del estudiantado. O sea, el 85% de los estudiantes no experimentan ningún tipo de logro en la sala de clase. Lo único que hace es experimentar frustración, porque le pasan Pitágoras cuando no sabe multiplicar, porque le pasa multiplicación cuando sabe sumar. Y en el cumplir con el currículum estamos básicamente frustrando estudiantes. Y el otro dato que es bien famoso y se ha relevado en los medios muchas veces, es la cantidad de estudiantes que saca promedio 6.5, 6.6 o más, y después saca 300 puntos en la PSU. Porque nunca supo de verdad cuánto aprendió. Lo único que supo es que había pasado el currículum y le regalaron una nota. Y le mentimos a una cantidad de estudiantes muy, muy grande. Hay un buen libro que se llama ¿Por qué los estudiantes no quieren ir a la escuela? Desde la neurociencia. Y justamente lo que dice este libro es lo importante que todos los estudiantes puedan experimentar logros. Y nuestra educación, empecinada en pasar currículum,
hace lo contrario, justamente hace lo contrario. Primer punto, la importancia del propósito, la motivación, el sentido. Segundo punto, la importancia de centrarse en el aprendizaje y no pasar la materia. El tercer punto tiene que ver con el valor de la escuela. Y dejen partir ahí desde una experiencia personal. Yo tengo 4 hijos, mi señora trabaja, yo también. Tenemos de los 4 hijos, 2 hijos pequeños, chicos. Una tiene 2, el otro tiene 7. No tienen toda la autonomía, en el fondo, que necesitan tener para trabajar solos, por muy computador que tienen, que igual no tienen. Pero lo que voy es que es muy difícil para los papás tener hijos en la casa. Es muy complicado. Sin embargo, esto que es un gran tema este año, para muchas familias, todos los años es un tema. Porque todos los años casi hay, yo me diría, un 20% de escuelas que tiene un mes sin clase, por tomas prolongadas, por paros. ¿Y eso qué significa? Que ni siquiera hablemos de aprendizaje, significa que estudiantes no tienen el espacio, se podría decir, para ir a almorzar, no tienen el espacio para socializar, no tienen el espacio para salir del hacinamiento donde están muchas veces en la casa, no tienen el espacio para salir incluso de la violencia intrafamiliar que alguna en la casa. Y por ende, es importante relevar el valor de la escuela más allá del tema educativo o cognitivo, que es fundamental. Y muchas veces lo que yo llamo ese derecho humano se le priva a muchos estudiantes sin, en el fondo, dar cuenta de esos derechos. Y yo entiendo que está bien movilizarse socialmente, está bien exigir cambio, está bien generar presión para que este sistema injusto cambie. Pero no creo en la paralización social, no creo en que dejemos a estudiantes sin comer a costa de eso. Es importante entender que esto es tan grave, no es un invento mío, es tan grave que de los 3.600.000 estudiantes que hoy día hay en Chile, 800.000 han dejado la educación pública del año 2000 a la fecha. O sea, el 25% se ha ido de la educación pública a una educación particular subvencionada, que no necesariamente es mejor, solamente porque se les priva el derecho basal, que es, en el fondo, poder tener un lugar seguro donde estar durante el día. Y es triste decir que es un derecho basal, porque obviamente queremos que se eduquen. Y para mí la educación es un derecho igual para todos. Pero no puedo tener una educación que es un derecho igual para todos si es que no le doy la oportunidad mínima que es ir a la escuela, al liceo. Cuarto punto. Primer punto, la importancia del propósito, la motivación. Después, segundo punto, la importancia del aprendizaje y no pasar currículum. Tercer punto, el valor de la escuela. Cuarto punto, lo importante que es innovar desde el terreno. Ya lo dije desde el punto de vista del emprendimiento, pero hago el punto nuevo, lo importante que es innovar en educación, lo importante que es innovar en cualquier organización o cualquier industria o cualquier sector social, y no vamos a innovar, no vamos a cambiar el sistema si es que nos quedamos solamente en la teoría. Y quiero proponer que ojalá gente que esté en la Facultad de Educación, que son fundamentales, reflexionar e investigar es fundamental, pero de igual valor es el terreno. Si podemos mezclarnos con la innovación, con la reflexión, con la investigación, tener ambas cosas juntas, creo yo que en educación, por lo menos, vamos a poder avanzar muchísimo. Y aquí meto un tema súper relevante que hoy día está saliendo mucho en los diarios, que es la educación socioemocional. ¿Cómo vamos a entender lo importante que es la educación socioemocional si no estamos en terreno? ¿Cómo vamos a entender lo importante o cómo formar estudiantes con más competencias socioemocionales si no estoy ahí todos los días viendo la dificultad que eso genera? Entonces, la innovación, el cuarto punto es la innovación desde el terreno y no la innovación solamente desde la investigación, que a mi juicio se queda corto, es importante, pero se queda corto. Quinto punto tiene que ver con los colegios rurales. Para que
para todos ustedes que están escuchando, hoy día en Chile hay, como dije antes, 3.600.000 estudiantes, pero de los 12.000 colegios que hay, 3.000 colegios, o sea, estamos hablando de, o escuelas principalmente, estamos hablando de un 25% está en ámbito rural. Son pocos estudiantes en el contexto de los 3.600.000, pero igual son 200.000 estudiantes. ¿Y qué es lo que nos enseña el COVID o qué nos enseña el coronavirus, sacado a flote el coronavirus? Es que estos estudiantes prácticamente no están en ningún radar. No sabemos cuánto están matriculados, pero no sabemos ni siquiera la asistencia, no sabemos cuánto aprenden. No tenemos ninguna idea de cuánto avanzan, de que si el profesor va o no a clase. Y a mi juicio es 200.000 un número muy grande y tenemos la educación rural la tenemos votada en Chile. No nos damos cuenta de, en el fondo, el letargo que hay ahí y nunca ha sido un tema. Y son 200.000 estudiantes. Y por último, ya lo toqué con el punto 4, es la formación continua, no solamente la investigación, pero la formación continua de cualquier profesional es fundamental. Y aquí, en época de pandemia, eso se reluce aún más, salta más a la vista. ¿Y por qué? Porque necesitamos adaptarnos, necesitamos aprender cosas tan sencillas como ocupar tecnología muchas veces. Profesores no saben ocupar tecnología. No es culpa del profesor o la profesora, estuvieron hace 20 años en la universidad, hoy día se necesitan otra herramienta, no sabe cómo hacerlo, ¿quién le enseña? Y ahí lo que a mi juicio se releva es la importancia de los equipos directivos. Los equipos directivos no solo como meros administradores, sino que equipos directivos preocupados de la actualización y la formación continua de sus profesores. Yo me imagino equipo directivo más con el rol de entrenador o entrenador, más yo digo como, con un rol como tipo Bielsa, más que como mero ejecutor de tareas administrativas que tienen en el fondo las direcciones provinciales, la superintendencia de la agencia de la calidad. Entonces, creo yo que en época de pandemia, en época de crisis, en época de tanta urgencia, es fundamental poder pensar esas cosas que siempre han estado ahí, que nunca se cambian, pero que hoy día es fundamental relevarlas para que en post-coronavirus estos 6 temas que planteé se puedan cambiar de modo que podamos realmente tener un sistema de educación que le saque el máximo potencial o permita lograr el máximo potencial a todos sus estudiantes. Eh, lo dejo ahí, creo que quise plantear estos 6 puntos como para provocar una conversación. El tema del emprendimiento lo puse aquí también, así que quedémonos con estos 6 puntos. Y abro la conversación en el fondo para hacer preguntas. Súper claro, Tomás, lo que nos presentaste. Acá tengo una pregunta de Victoria. Dice, totalmente de acuerdo con la idea. Debería medirse el aprendizaje y no el avance del currículum. ¿Qué se podría hacer en esos casos? ¿Cuándo hay alumnos que tienen más dificultades y lentitud que otros para aprender? Eh, hay dos temas que son súper difíciles de ejecutar. Y lo digo porque yo hoy día no hago clase, entonces es súper fácil pontificar desde el escritorio de la casa. Entonces lo digo con mucha empatía. Uno es lo que se llama la planificación diferenciada. O sea, poder, en el fondo, tener en un curso, llámese, una guía con más ejercicios para uno que para otro. Una guía con 20 ejercicios y otra guía con 30 ejercicios. Cosa, ojalá, estoy pensando en lo más simple, lo más simple. Pero lo más complejo sería que uno realmente en todos los ramos pueda ir a su ritmo. Y ahí hay tecnología, por ejemplo, como Khan Academy. Khan Academy es, en el fondo, una plataforma hecha por un ingeniero de MIT que te permite ir aprendiendo a tu ritmo. Lo difícil y lo nocivo de eso es que básicamente generaría que estemos delante del computador prácticamente todo el día. Entonces, tenemos que lograr un balance, ¿verdad? Porque, como dije anteriormente, lo más importante es que el estudiante experimente algún tipo de logro en el aula. Eh, y eso, si es vía método A, vía método B o vía método C,
varía según el contexto, eso varía de Ica a Punta Arenas, pero no debemos olvidar de que los niños y los adultos se frustran, y si le pasamos Pitágoras cuando sabe multiplicar, o multiplicación cuando sabe sumar, acumula frustración, y eso después en el fondo genera problemas sociales muy grandes. Entonces, planificación diferenciada y tecnología, esos serían mis dos aportes dentro de lo posible. Perfecto. Mira, Benjamín Rojas tiene la siguiente pregunta. ¿Qué será de la PSU 2020 o prueba de transición en las distintas ramas, ya que la incertidumbre que hay debido a la crisis sanitaria y social, es factible la suspensión de esta prueba o se intentará de manera online? Te lo pregunto ya que estoy haciendo un preuniversitario en matemáticas, condicionado a las actualizaciones realizadas por el DEMRE y alineado a los ejercicios de puntaje nacional. No sé si debe abordar capacitaciones virtuales para enfrentar la PSU de manera online. Yo creo que la PSU no se va a dar online, por dos razones. Una, porque yo espero que la pandemia esté más controlada, se podría decir, en diciembre. Y segundo, porque cualquier tipo de problema tecnológico sería horrible y habría que repetir el sistema. Entonces, es mejor tener menos alumnos por sala, tener 3 o 4 por sala y más salas que un descalabre tecnológico, creo yo. Sin embargo, para ir a la primera parte de la pregunta, yo creo que este año sí va a haber PSU, aunque sea tecnológicamente, porque finalmente lo que manda, lamentablemente, no es la PSU, es que la universidad solamente pide la PSU para ingresar. Y ahí hay un tema no menor, porque la gente se va en contra de la PSU, y yo no defiendo la PSU. Yo creo que la PSU como instrumento es un mal instrumento. Sin embargo, siempre vamos a tener problemas cuando solamente tenemos un instrumento. Y ahí hay un tema que no se ha relevado. Por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades piden una prueba estandarizada, que está bien que discrimine, porque es una prueba de selección. No es malo eso. Lo malo, a mi juicio, es que solamente se pide una prueba y no hay más evidencia del tipo de ensayo, del tipo de entrevista. Y yo creo que ahí está el principal problema, es que no medimos otras cosas. Y creo que es un error cuando muchas veces escucho comentarios de gente criticando la PSU porque discrimina. El objetivo de la PSU es discriminar, porque el objetivo de la PSU es seleccionar. El problema es cuando solamente discrimino o selecciono por una variable que es cognitiva. Y por ende, minimizo, se podría decir, lo que llamamos variables socioemocionales, o incluso se podría decir valores de la propia universidad. Por ejemplo, en la Adolfo Ibáñez, uno de los valores es el emprendimiento, la innovación. Quizás la universidad le gustaría tener a gente con un menor PSU, pero con más trayectoria en emprendimiento e innovación. Ese tipo de cosas hoy día estamos perdiendo como sociedad. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta que dice así: dentro de la educación socioemocional, ¿qué papel tiene el juego en el desarrollo emocional y en la formación de los estudiantes? Perdón, Daniel, ¿me lo puedes repetir? No lo entendí Sí. muy bien. Dentro de la educación socioemocional, ¿qué papel tiene el juego en el desarrollo emocional y en la formación de los estudiantes? A ver, sin duda tiene un papel importante, porque ojalá el aprendizaje siempre genere emociones como las que uno tiene cuando juega. Pero no siempre es así. No siempre es así, porque a veces el aprendizaje requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere... yo tengo niños, a veces no quieren trabajar y es bueno entender de que uno tiene que perseverar. Y eso en el juego no es siempre así. Quiero decir lo siguiente: más allá del juego, obviamos en el fondo algo de sentido común, que es el aprendizaje socioemocional se transmite por medio del ejemplo. Y yo no entiendo por qué no estamos hablando de eso. Finalmente, todos sabemos que por medio del ejemplo uno transmite una enormidad de cosas. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el profesor que a mí más me marcó? Fue mi profesor de deporte, por el ejemplo que era, a quien le quiero rendir un homenaje hoy día porque falleció su hija ayer. Pero
pero sin duda, el ejemplo es fundamental. Y hoy día nos quedamos en muchas técnicas, muchas rúbricas, muchos juegos, y básicamente nos salimos de lo que es lo fundamental, que es el ejemplo. Perfecto. Mira, Victoria nos pregunta, en cuanto al tema de ir formando o capacitando a los profesores debido al constante cambio, ¿crees también que debería ir evolucionando y cambiando el contenido de los currículums o es más bien las asignaturas, perdón, en su totalidad? Es buena pregunta, deja responderla por parte. El currículum, a mi juicio, el gran problema que tiene es que es demasiado extenso. Y cuando digo extenso, el número que yo manejo es que cada 45 minutos el currículum nacional te pide responder 3 preguntas, en Finlandia te pide responder 1. Pero lo más grave, a mi juicio, es que no da espacio para que la misma comunidad pueda agregar temas al currículum. Por ejemplo, me imagino que en Aysén, temas relacionados a la pesca. Me imagino que en el norte, temas relacionados a la minería. Me imagino que algún colegio que prefiera transmitir educación vía el arte o vía el deporte pueda darle más espacio a esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que después, en el momento de querer, por ejemplo, darle más relevancia al arte o al deporte, terminamos en el fondo con un picadillo de muchos ramos y al final el que mucho abarca poco aprieta. Y hacer un check de todas las cosas que tenemos que pasar y vinculándolo a un inicio, no hay aprendizaje. Entonces, el ideal sería poder, en el fondo, de Arica a Punta Arenas, cumplir con un mínimo estándar en los temas fundamentales, dar espacio para que la comunidad pueda justamente mezclar ramos, incentivar más unos que otros, y hoy día está todo tan normado, tan estructurado, tan como si fuera una cadena de producción industrial, que dejamos poco espacio para el liderazgo, para la innovación, para el emprendimiento, para que las comunidades sean comunidades educativas que se hagan responsables de su educación. Perfecto. Mira, y en esta misma línea, Vicente nos pregunta, ¿qué piensas con respecto a la evaluación de los profesores? Me refiero a controlar que estos mantengan un estándar de calidad, de manera pacífica con las respectivas asociaciones. Oye, súper buenas preguntas. Tengo dos temas ahí con el tema de evaluación de profesores. Uno, de que la evaluación de profesores hoy día, la evaluación docente, es una evaluación que básicamente tiene 2 componentes. Una grabación y otro lo que se llama el portafolio. Soy tajantemente en contra, no de evaluación, pero de cómo está haciendo por 2 razones. Una, o sea, si yo hago una mala clase después de que sé que me van a grabar, tengo que ser un muy mal profesor. O sea, no me preparé y me da lo mismo. Y segundo, esto dicho por el Colegio de Profesores, hay un mercado para ese portafolio. Hoy día se compran esos portafolios. Entonces, ¿qué tipo de evaluación es cuando yo puedo comprar, podría decir, el producto? Tercer tema, que a mi juicio es el tema de fondo, es no tiene sentido que la evaluación docente sea 100% centralizada. O sea, está bien centralizar, por ejemplo, el dominio curricular. Está bien hacer una prueba para todos los profesores de Chile para ver si dominan o no las matemáticas, su contenido disciplinario. Pero el cómo yo trato a los estudiantes, cómo yo me relaciono con la comunidad, es algo donde sin duda el equipo directivo debiera tener, en el fondo, algún tipo de voz y llámese voto. Y hoy día la actual evaluación docente considera en 0 lo que los equipos directivos piensan, lo que los equipos directivos evalúan. Un cuarto punto, entonces de nuevo son súper centralizadas, y un cuarto punto, la evaluación docente en Chile es muy punitiva. La evaluación docente en Chile tiene una connotación punitiva, no formativa. Un dato relevante, solamente el 7% de los profesores en Chile recibe algún tipo de retroalimentación de su quehacer, de su ejercicio. Ni siquiera estoy diciendo si ese 7% fue bueno o malo, pero hoy día el ambiente, se podría decir, punitivo en el cual viven los colegios es porque tenemos muy poca cultura de retroalimentar, tenemos muy poca cultura de ir a ver a un profesor al aula para que mejore.
Si ustedes le preguntan a profesores de colegios privados, públicos, particular sancionados, la gran mayoría piensa que cuando lo van a ir a ver al aula, lo van a evaluar punitivamente. ¿Es bueno, regular o malo? Y ahí hay un tema muy, porque la herramienta que más hace mejorar justamente a las profesoras, a los profesores, es la retroalimentación. Estamos cambiando la herramienta que más podría ser provechosa para la mejoría, la mejor práctica de los profesores, y la estamos en el fondo reemplazando por algo punitivo. Entonces le estamos quitando, se podría decir, el alimento más nutritivo y dándole veneno. Y no estoy en contra de que haya un ambiente punitivo. Está bien que hayan instancias punitivas dentro de la organización, pero no puede ser en el fondo a costa de lo más importante, que es la retroalimentación. Perfecto. Oye, Tomás, volviendo al tema de selección universitaria, Benjamín nos pregunta, ¿podrían en un futuro las universidades encargarse de la selección de sus profesionales y no privilegiar al que tenga mayor acceso por su poder adquisitivo, ya que evaluaciones como la PSU dan más chances a las personas que lograron prepararse mejor por las herramientas utilizadas? La respuesta, a ver, hay un juicio de opinión ahí y hay una pregunta. Hay dos cosas. Ojo con esas preguntas. Son como, pasan un juicio por pregunta y lo quiero atajar. Uno, sí podrían hacerlo perfectamente. La razón por la cual no la hacían o no se ha hecho antes es por motivo económico. Existe lo que se llama el AFI, que era una asignación que se le daba a las universidades según estudiantes que recibían un cierto nivel de PSU. Y por eso, en el fondo, había una prueba estandarizada para todas las universidades. Entonces, las universidades competían entre sí para quién recibía más estudiantes con mayor PSU, y a partir de eso recibían un monto de dinero. Eso cambió, entiendo yo. Eso cambió, y por ende hoy día no hay incentivo económico y por ende no hay razón por la cual no hacerlo. Pero, de nuevo, yo encuentro que la PSU es diabólica, es muy mala, y efectivamente hace ese tipo de discriminación. Pero ojo ahí, necesitamos una prueba estandarizada. No es malo tener una prueba estandarizada para entrar a la universidad. Lo hace Inglaterra, lo hace Estados Unidos también, se llama el SAT. El problema no es la prueba, es el uso de la prueba, que sea la única prueba. Entonces, ojo ahí, porque nos compramos los slogans de las redes sociales. La PSU es mala, sí, pero no se reemplaza por nada. No se reemplaza por, yo creo que soy bueno y por ende recíbame. Yo no me quiero operar por un médico que sacó 400 puntos en la PSU y no me tengan garantías que sea materia. O sea, aquí hay una responsabilidad, hay un estándar que hay que cumplir. Y ese estándar hay que medirlo y tiene que haber una prueba estandarizada. Entonces, no nos vayamos en contra de la prueba estandarizada, vayámonos en contra de que no hay más cosas que solamente una prueba estandarizada. Perfecto. Mira, José Jiménez nos pregunta, ¿crees que la educación en los colegios técnicos profesionales puede de alguna manera convalidarse como ramos universitarios como para fomentar al alumnado a que se eduque en este tipo de colegios? No, no. Y es peor aún. O sea, el, el 44% de los estudiantes en Chile que están en tercer y cuarto medio hoy día están en una educación técnico-profesional. Sin embargo, de ese grupo, de esa totalidad, solamente el 15% va a trabajar en algo similar a lo que estudió. O sea, básicamente un 85% uno podría decir que perdió el tiempo. Y está muy lejos de entrar a la educación superior. Ese grupo está muy lejos de entrar a la educación superior. Entonces, eh, ni siquiera es convalidable el punto. Ojalá que entren. Y aquí hay un tema no menor, que es la educación técnico-profesional se diseñó para ser una educación terminal. O sea, en la pregunta hay un problema estructural, porque la educación técnico-profesional nunca se diseñó para educación superior. Se diseñó cuando educación superior no existía. Yo estoy seguramente hablándole a gente que es menor que yo tengo 43 años, y les quiero recordar que hace
hoy día hay más de 500.000 personas en educación superior. Hace 12 años habían 100.000 personas. Entonces, hoy día la educación superior, salvo en casos contados, yo prácticamente la eliminaría de educación secundaria. ¿Por qué? Porque no, en la gran mayoría de los casos hay varianza y no quiero injustamente despotricarse, podría decir, contra muchos. Bien, pero la gran mayoría de los colegios que hoy día tienen educación técnico profesional no le genera ningún tipo de competencia a sus estudiantes. Y algo que como país debemos revisar profundamente, y yo soy partidario que la educación técnica profesional en Chile sea un premio y no lo que te quedó si es que no entraste a la científica humanista. Hoy día técnicos se necesitan, técnico es fundamental, hay muchos institutos como el INECAP y el DUOC que lo hacen muy bien, pero tenemos un problema grave en la educación técnico profesional en tercero y cuarto medio, básicamente, en educación secundaria. Perfecto. Queríamos hacerte una última pregunta, Tomás, antes de liberarte. Valentina nos pregunta, ¿se han buscado ideas para poder nivelar a los jóvenes que ya salieron de colegios, pero con niveles de aprendizaje de un niño de quinto básico? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No entendí bien. ¿Se han buscado ideas para poder nivelar a los jóvenes que ya salieron de colegios, pero con un nivel de aprendizaje de un niño de quinto básico? Dice ella, ya que luego entran a la educación superior y el nivel de conocimiento que les falta puede llevarlos a dejar los estudios y a limitar sus oportunidades en un futuro. Sí, yo creo que efectivamente un estudiante que entra a educación superior con un nivel cognitivo de quinto básico no debiera entrar y debiera nivelarse antes, porque la frustración que se le puede generar a ese estudiante, sacarse puro rojo, estar 1 o 2 años a rojo pelado sin entender nada y realmente pensando erróneamente que es tonto, tonta, es un daño muy grande que le podemos hacer a ese estudiante. Y por ende, yo insisto, por eso la prueba estandarizada es importante. Muchas veces, hoy día, yo soy full equidad y full justicia, pero, por ejemplo, hay ciertos programas de talento e inclusión que no consideran en nada la PSU y yo creo que le podemos estar haciendo un daño a ese estudiante. ¿Hay manera de hacerlo? Sí, por supuesto. Pero la manera más efectiva, obviamente, es teniendo clases que funcionan, asegurándose que los estudiantes en segundo básico lean. Entonces, la respuesta a la pregunta tiene mucha arista, pero me gustaría relevar la respuesta de que hoy día lo básico en educación, ni siquiera lo básico lo estamos haciendo bien. El 60% de los estudiantes en Chile en segundo básico no tiene el nivel adecuado de lectura. Más allá de la habilidad del siglo XXI, que son fundamentales, más allá de teorías sofisticadas de la educación, preocupémonos de que hoy día nuestros estudiantes en segundo básico puedan leer. Y yo creo que nos pegamos un salto cuántico como sistema educativo si lo básico lo hacemos bien. Hoy día apuntamos a 12, 15, 20 objetivos en educación. Queremos que los estudiantes hagan A, B, C, D, E, F, G, H, I, pero no nos preocupamos de que sumen, resten, multipliquen, dividan y sepan leer. Si eso lo hiciéramos bien y nos hiciéramos responsables en cada comunidad educativa de que todos los estudiantes tienen que aprender lo básico digo yo, a los 7 años, a los 8 años, creo yo que nuestro sistema de educación sería distinto. Perfecto. Tenemos miles de preguntas más, Tomás, pero sabemos que te tienes que ir. Lo que sí queríamos, o sea, Amparo nos pregunta si podías repetir cómo se llama el libro que mencionaste al principio de la charla y el autor sobre el que hablaba de los alumnos que no querían ir al colegio. Sí. Se llama ¿Por qué los niños no quieren ir a la escuela? Y ustedes pueden yo no tengo no soy accionista de Aptus, nada, pero lo venden en Aptus. Por eso hago el disclaimer. Lo venden en Aptus, aptus.cl, y ahí hay una biblioteca y pueden pedirlo. ¿Por qué los estudiantes, los niños no pueden ir a la escuela? Es fascinante y habla de una neurociencia, a mi juicio, bien simple de entender. Ojalá lo compren en inglés, la traducción en español es más o menos nomás.
Lo invito, no quiero pasar dos avisos, Daniela, súper cortito cuando terminemos, así que tú me das el Ya, plazo te tengo una cuando última pregunta sea... que me la estaba Sí. haciendo, que es súper relevante como para cerrar antes que den los avisos. Dice, ¿qué propuesta tienes para los estudiantes, en especial a los que estamos terminando nuestro último año de universidad, en cuanto a entrar al mundo laboral, perdón, y eventualmente generar un impacto dentro de la educación en Chile? En especial para los sectores más vulnerables, donde se ven enfocados la mayoría de los problemas. En especial en los primeros años de educación. No soy profesor, pero sí saldré sabiendo y teniendo conocimientos en análisis de datos, en administración e innovación, y me gustaría de alguna manera llevar esos conocimientos para generar un impacto en educación. Bueno, viene de cerca la recomendación, pero métete a enseñar Chile. Ujú. Pero deja explicar por qué, más que métete a enseñar Chile, lo que te quiero, como dije al principio de la charla, métete a un problema de modo que tu cabeza y tu corazón estén en ese problema. Enamórate de un problema primero, más que enamorarte de una solución desde los datos. Y lo que pasa, deja citar a Einstein. Einstein dice, si yo tuviera un minuto para solucionar algo del cual dependiera mi vida, gastaría 55 segundos en hacer preguntas y 5 segundos en buscar una solución. El gran problema de nuestro sistema educativo es la gente que toma las decisiones, valga la redundancia, no entiende el problema. Y aquí lo importante es hacer las preguntas adecuadas. Y hoy día nos enamoramos de soluciones en vez de enamorarnos del problema. La apuesta de Enseña Chile, nuestra teoría, nuestra lógica de transformación, tiene que ver con que haya mucha gente entendiendo el problema. Enamorarnos del problema, porque estamos seguros que de ahí va a haber solución. Pero hoy día, como dije, los 6 puntos que puse al principio, como trapito al sol que han salido coronavirus, cosas que no requieren ningún doctorado, ningún magíster, son cosas que requieren sentido común. ¿Y por qué hoy día no aplica sentido común? Porque nuestra cabeza y nuestro corazón están en otro lugar. Si nuestros hijos estuvieran en esa escuela, si los hijos de los tomadores estuvieran en esa escuela, la discusión en educación sería totalmente distinta. Entonces, si tú quieres aportar a educación, yo te desafío a que primero entiendas el problema. Y desde ahí, en el fondo, estoy seguro que con tu pasión y con tus talentos vas a poder llegar a muchas, responder tú mismo esa pregunta, ¿en qué vas a poder aportar? Pero hoy día es muy difícil responder esa pregunta si no entiendes el problema. Hay otra pregunta, si quieres, yo tengo un par de minutos más, si quieres vamos a Ah, otras ya, preguntas. buenísimo. Mira, acá es súper importante la pregunta que hace Victoria, también en el contexto de la educación universitaria. El contexto actual hace que se genere mucha desconfianza hacia los alumnos al momento de las evaluaciones, teniendo a mano todo el material y la información para responder. ¿Crees que es un buen momento para que los profesores se reinventen y piensen de una forma distinta de evaluar? A ver, no sé cómo evalúan a la persona que hizo esa pregunta, pero me gusta de que hayan pruebas donde todo el contenido esté sobre el escritorio y donde midan qué sabes hacer con ese contenido. Yo creo que esas son las mejores pruebas. En Chile, las pruebas de contenido son, a mi juicio, poco fructíferas porque el contenido hoy día está en Internet. No solamente tienes que saber el contenido, tienes que saber qué hacer y cómo aplicar ese contenido. Entonces, si un profesor le dice la prueba con el libro abierto y es una prueba difícil, apláudanle a ese profesor. Eso es lo único que tienen que hacer. Ese profesor le está enseñando lo que debiera enseñarle. Perfecto. Estaba revisando otras preguntas, que algunas se repiten, más o menos los temas que hemos conversado. Pero mira, acá hay otra interesante. ¿La educación debería ser personalizada, que los estudiantes sean capaces de escoger aquellas materias que desean aprender? Siempre, a ver, la respuesta no es ni sí ni no, no es blanco-negro, es gris, porque sin duda tiene que haber eh, instancias para optar, y uno de cierta manera lo opta en lo electivo, tercero y cuarto medio, dependiendo del colegio.
o la escuela, el liceo. Pero también es importante, como dije antes, tener herramientas fundamentales. Y a veces esas herramientas fundamentales quizás te cuestan más. En mi caso, el leer no siempre fue fácil versus las matemáticas. Para mí las matemáticas eran fáciles, la lectura no. Y creo yo que la disciplina, en el fondo, tiene su componente también. Entonces hoy día escucho mucho el discurso, es que no me motiva, es que no me hace sentido. Yo por lo menos recuerdo que muchas veces no me motivaba, no me hace sentido y lo tuve que hacer igual. Y hoy día agradezco que lo tuve que hacer igual porque finalmente en mi caja de herramientas tengo herramientas que sirven, que entiendo que sirven, y si no me hubieran empujado a hacerlas, no las tendría. Entonces, eh, la disciplina tiene su parte en esto, la perseverancia tiene su parte, obviamente es un balance, pero no la desecharía. Perfecto. Ahí se nos acabaron las preguntas, Tomás, así que cuéntanos los avisos que querías pasar. Yo entiendo que no todos pueden ver y experimentar lo que es la educación en Chile, pero dado eso, nosotros como fundación hicimos una película que se llama La Sala Enseña. Pili, no sé si puedes ponerla en el chat o te la damos a ti, Daniela, y se lo dan por mail, pero si no pueden hacer Enseña en Chile, por lo menos vean la película. La película lo que trata justamente es acercar el problema a la gente común y compartan esa película con la mayor cantidad de gente posible. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si no pueden hacer clase por 2 años, por lo menos vean la película. Creo que eh, es una especie de regalo que quisimos hacer con la fundación para que todos entendieran un poquito más el problema. Y si no, para aquellos que están partiendo su vida profesional, creo yo que el costo oportunidad nunca va a ser más bajo que el próximo año con el nivel de empleo que va a haber en Chile en postular. Pero no lo hagan por el nivel de empleo, no lo hagan en el fondo por su currículum, háganlo porque realmente creo yo que va a ser lejos la experiencia que más va a sacar lo mejor de ustedes, porque yo creo que nunca antes se han visto quizás en algo tan desafiante, pero al mismo tiempo tan motivador. O sea, esto, yo digo, saca lo mejor de ti. Y yo me metí un año a trabajar en colegio vulnerable, me quedé 5. Es apasionante, no le hacen el favor a nadie, al revés, es lo que saca lo mejor de ti personalmente y profesionalmente también. Entonces, los invito a postular en Enseña Chile. Hoy día más del 50% de gente que ya ha trabajado y estoy seguro que en el fondo no se van a defraudar. Buenísimo. Ahí la Pili compartió el link para sumarse y el de la película Pili parece que se compartió. ¿No sé dónde lo podemos encontrar? Lo acabo de adjuntar a todos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ahí tenemos toda la información entonces. Eso. Buenísimo. Daniela, a todos los participantes, muchas gracias. Pili, quizás poner un mail tuyo por cualquier otra pregunta o... Sí, adjunté mis datos y para que cualquier duda, consulta también. Buenísimo. También cualquier cosa, si quieren, nos mandan un mail a Alumni y nosotros también se los hacemos llegar a Enseña Chile. Así que no hay problema. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Que estés Gracias, muy bien. Tomás, y ojalá volvamos a repetir próximamente otra charla. Estuvo súper interesante. La gente está súper agradecida. Cuando quieran. Buenísimo. Cuando quieran. Yo feliz de compartir esto y conversar sobre todo. Muchas gracias. Perfecto. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches a todos. Ahí, Dani, ¿me escucha? Sí, perfecto. De todas maneras, adjunté una encuesta que siempre dejamos circular en esta charla. Obvio. No hablamos tanto de Enseña Chile, de lo que el programa en sí, pero cualquier dato, duda, me pueden dejar sus datos también ahí. Buenísimo. Ahí la Pili dejó el link en el chat, así que para los que la necesiten, ahí está. Sí. Se pasaron. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.